Bueno, estamos con el doctor Pablo Andrés Basel, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, que siempre se abocó mucho a los temas de derechos humanos, muy conocido últimamente por la megacausa Malvinas y todo su impulso. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con vos y con tu audiencia. Bueno, estamos aquí para Carolina FM 94.3 y para Carolina TV. Y antes que nada, preguntarle y aprovechar la ocasión para hablar un poco de los desafíos en materia de derechos humanos que tenemos no solo a nivel regional y nacional, sino por supuesto también a nivel de la provincia. Bueno, la agenda de derechos humanos plantea siempre un desafío constante, ¿no? Porque derechos humanos no son solamente los juicios de lesa humanidad, como se han hecho muy conocidos o como se ha instalado en la conciencia pública, sino que también es salud, educación, ingresos, medio ambiente, cuestiones que permanentemente se van modificando. Fíjese que la agenda del tema de derechos humanos está, por ejemplo, plantea el derecho al medio ambiente para todos. Y todos sabemos que las depredaciones de amplias zonas boscosas del país, la alteración del régimen, la bajante de los ríos producidos por forma directa o indirecta por estas cuestiones, bueno, son todos temas que tienen que ver con la agenda. Todos tenemos derecho al medio ambiente y por eso nos plantea desafíos permanentes. Por supuesto, salud en el medio de una pandemia, esto es fundamental, el acceso a las vacunas, el acceso al sistema hospitalario, por supuesto la mesa de los argentinos, ¿no? que es intolerable que un país que produce millones de toneladas de alimentos para todo el mundo haya compatriotas con hambre, ¿no? Que no solamente es un pecado social de magnitud, sino que también es inaceptable política, socialmente y desde la perspectiva de derechos humanos. Así que los desafíos siempre son múltiples y creo que tiene también una incidencia importante, que es recuperar altos niveles de calidad educativa para todos los jóvenes que sufrieron, como pocos sufrieron la pandemia, ¿no? Estar encerrado en un momento que el cuerpo, las hormonas, la vida, el espíritu vital les exige salir, conectarse, estar en grupo, con amigos, en barras, ¿no? Sí. Entonces, la agenda es múltiple y afortunadamente nunca termina el desafío y siempre hay que seguir trabajando para tratar de comprender el signo de los tiempos, ¿no? Claro que sí. Usted hizo una mención particularmente en relación a los jóvenes y ahí aparece la clave generacional como un aspecto que siempre en nuestro país estuvo presente desde, bueno, particularmente la última dictadura, pero ¿cómo ve usted a las nuevas generaciones en relación al compromiso que deben asumir para bueno, y también las oportunidades que se les plantean en temas de acceso a bienes culturales, en temas de oportunidades laborales y también particularmente en provincias como las nuestras que muchas veces todas estas cuestiones fueron escasas? Bueno, casualmente la semana pasada, hace 10 o 15 días, se difundió un trabajo que había hecho el Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos de la Argentina, que es un convenio que ha realizado la Argentina con la UNESCO, con el área de educación y cultura de Naciones Unidas, que tiene un centro que funciona en la Argentina, ¿no? Es uno de los reconocimientos internacionales más que tiene la Argentina en materia de derechos humanos. Hizo una encuesta en jóvenes universitarios argentinos. Recorrió todas las universidades de la ciudad de Buenos Aires, públicas y privadas, y del conurbano bonaerense, ¿no? Considerando a La Plata y hasta otras universidades. Y
y daba que esta encuesta, que uno lo puede consultar en la página del Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos, daba una encuesta de una aceptación a las políticas públicas de derechos humanos del 90%. Entonces, cuando uno se habla del 90%, está claro que no hay un componente partidario allí. Es decir, que ningún partido tiene entre sus adeptos al 90% de los jóvenes universitarios. Estamos hablando que hay de expresiones de derecha hasta izquierda, pasando por el centro-izquierda, centro y centro-derecha, ¿no? Entonces, esto es importante, es una adhesión que muestra un compromiso de las generaciones actuales y de las que van a conducir los destinos del país con relación a los derechos humanos. Esto es muy importante porque de alguna manera termina con el anhelo que cada tanto aparecen de personas que niegan el drama de lo acontecido en el país y intentan minimizar lo sucedido. Así que es muy importante esa encuesta porque nos habla de la necesidad de seguir trabajando en esa materia. Sí, más cuando uno ve avances de ultraderechos, de sectores conservadores, incluso en el ámbito electoral. Hay una cuestión que hay que explicarlo, ¿no? En términos no políticos, sino en términos humanos. ¿Por qué es grave este negacionismo que aparece? ¿A qué se dice negacionismo? Cuando, por ejemplo, hay personas, dirigentes políticos, dirigentes sociales, comunicadores sociales, que cuestionan el número de personas desaparecidas. Usted sabe que el Movimiento de Derechos Humanos de la Argentina ha establecido una cifra que por supuesto es arbitraria, pero tiene la característica de las cifras redondas de 30.000 desaparecidos. Y al cuestionar esta cifra se ingresa en una especie de matemática macabra, porque pareciera que 30.000 es insignificante y que deberían ser en realidad 31.325 o 38.246, o que 24.147 desaparecidos no fuera significativo. Es decir, ¿qué número de desaparecidos necesitan estas personas para considerar grave? A mí me parece grave que una persona desaparezca en manos del Estado, el Estado se haya encargado de secuestrarlo, de matarlo y de ocultar sus restos, ya sea tirándolo al mar o en alguna tumba sin identificación. Una persona es grave, 2 es gravísimo, 3 es tremendamente grave, imagínese miles. Entonces yo creo que plantea un dilema ético, un dilema moral, ¿no? Una persona que cuestiona el número de desaparecidos, cualquiera sea el número, no es un problema de número, es un problema de valores, es un problema de ética, es un problema moral. Es decir, para esa persona el cuestionamiento implica de alguna manera tolerancia a algunos números. O sea, si cuestionan 30.000, algunos dicen son 8.000. Bueno, ¿qué? ¿8.000 le parece normal? ¿5.000 le parece normal? ¿300 desaparecidos le parece normal? Para mí, un desaparecido grave, ¿no? Porque cuando uno dice uno, bueno, puede ser el hijo de alguien, es el hijo de alguien, es el hermano de alguien, es el novio o la novia de alguien, es el papá de alguien, es el nieto o el abuelo de alguien. Entonces, y para ese alguien es el 100%. Entonces, yo lo que digo es, el pueblo argentino aprendió muy duramente esta lección y hay que cuidarlo. Yo creo que hechos como los de ayer, donde fuimos a votar con el miedo de la pandemia, con las características que han tenido el proceso electoral en los últimos tiempos, es una reafirmación de la democracia muy importante y es una consolidación más de que no volvemos atrás. Los argentinos no volvemos atrás, ni con nostálgicos de dictaduras, ni con
un Estado que en vez de protegernos, en vez de cuidarnos, en vez de garantizar nuestros derechos, nos secuestre, nos asesine y nos desaparezca, ¿no? Y para ir finalizando, doctor, ¿qué mensaje le gustaría llevar al pueblo de Carolina? Que bueno, si bien estos temas claramente son transversales a toda la humanidad, porque son humanos y universales estos derechos, bueno, sabemos que acá en Corrientes y en cada pueblo hay una identidad local muy arraigada, muy afirmada, que por ahí hay otras identificaciones, pero que sin lugar a dudas muchas de estas cosas les pueden resonar. Bueno, yo siempre hay una creencia errónea de que estas cosas solamente sucedieron en grandes ciudades. Y no es así. Sucedió en toda la Argentina. Sucedió en ciudades grandes, pequeñas, chicas, en la zona rural. En la zona rural de nuestra provincia hay varias personas detenidas, desaparecidas. Y yo insisto, ¿no? Exactamente. Yo insisto que los ciudadanos, la conciencia de un ciudadano, cualquiera, de cualquier partido, no estoy diciendo ni el partido de gobierno ni la oposición, de cualquier partido, tiene que repugnarle estos hechos. No es posible aceptar que por la cuestión política que sea, venga el Estado, que uno paga con sus impuestos el salario de los agentes públicos, le hace militares, policías, jueces, gobernantes, ministros, que ese Estado se ocupe de desconocer los derechos de los individuos. Si algún individuo cometió un delito, ese individuo, nuestra Constitución le garantiza el acceso a la justicia, un abogado defensor. Si está detenido, tiene derecho a ser visitado por sus familiares, tiene el derecho incluso a estudiar y trabajar en las cárceles, ¿no? Entonces, hay que tener conciencia de que esos derechos nos hacen mejores ciudadanos, nos hace una mejor sociedad. Es muy antiguo y cuando uno se inicia ese camino se sabe cuándo empieza pero no cuándo termina, que es el camino de la violencia. Hay países que empezaron, por ejemplo Colombia en los últimos 10 años, un poquito más, en los últimos 20 años mataron 7 candidatos presidenciales, como 50 y pico de legisladores nacionales y más de 11.000 dirigentes políticos. ¿Cómo empezó Colombia? Hace 50 años la violencia empezó con el asesinato de un senador que era candidato a presidente, el senador Galán. Bueno, yo supongo que los que pensaron ese homicidio dijeron, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero la rabia continuó hasta nuestros días, donde hay un país absolutamente violento y un país que tiene, por ejemplo, 2 millones de desplazados que no pueden vivir ni en el campo ni en la ciudad de Colombia por la violencia, que tiene fuerzas irregulares, paramilitares, que tiene una serie de cuestiones, con un dato fundamental que empezó con el asesinato de aquel senador Galán. Entonces, como dice Moti, de enlazar la cadena del mal que inicia disrumpiendo la vida cotidiana de la gente. Se empieza con un hecho de violencia y nunca se sabe. Entonces, cuando el Estado tiene que ser celoso guardián de eso, que todo, desde el peor criminal hasta aquel que es acusado injustamente, tengan derecho a ser escuchado por un juez, tengan abogado defensor, tengan las garantías, no deba ser torturado, pueda hacer oír su voz. Esto es fundamental y esto nos hace mejores ciudadanos, nos hace mejor pueblo, mejor comunidad, mejor localidad, mejor provincia, mejor país. Así que ese es mi mensaje, que excede un ámbito partidario para ser un ámbito colectivo de los argentinos. Todos los argentinos afortunadamente mayoritariamente abrazamos estas ideas. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, muy valioso para nosotros este contacto y bueno, que tenga un buen día, gracias por el contacto. No, gracias, a su disposición, muy amable por la invitación. Muchas gracias, a cualquier momento. Hasta luego, muchas gracias.